Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en un tema que ha mantenido a millones pegados a sus pantallas, leyendo cada titular, analizando cada foto y esperando, con el corazón en un puño, una pizca de esperanza, la verdad, la pura y dura verdad, sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un análisis profundo, para desmenuzar cada rumor, cada declaración, y para intentar, juntos, armar el rompecabezas de esta historia de amor que nos cautivó a todos. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes, ya saben, si son nuevos por aquí, no se pierdan esta comunidad de amantes del chisme, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, a darle. Love is in the air, y la chispa que encendió el mundo Todo comenzó en el set de Senkalkam, la serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Kerem Bürsin y Hande Erçel, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos regalaron una química que traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Y como suele ocurrir en estos casos, el amor ficticio se convirtió en realidad. Los rumores comenzaron a circular, las fotos comenzaron a aparecer, y los fans, soñando con un final feliz para sus personajes favoritos, celebraron cada encuentro, cada abrazo, cada guiño. ¿Recuerdan esos primeros momentos? Las publicaciones en redes sociales, los viajes románticos, las declaraciones de amor. Era como vivir un cuento de hadas moderno con dos estrellas de la televisión como protagonistas. Nos hacían soñar, nos hacían creer en el amor verdadero, y nos daban esperanza en un mundo a veces gris. El apogeo del amor y la conexión con los fans La conexión entre Kerem y Hande con sus fans fue un aspecto crucial de su relación. Compartían momentos, respondían a mensajes, y se mostraban agradecidos por el apoyo recibido. Este contacto directo, esta cercanía, fortaleció aún más el vínculo entre ellos y el público. Los seguidores, por su parte, se sentían parte de la historia, como si estuvieran viviendo el romance junto a ellos. Cada publicación, cada foto, se convertía en un tema de conversación, en una celebración de su amor. Se crearon comunidades de fans dedicadas a seguir cada paso de la pareja, a defenderlos de las críticas y a soñar con su futuro juntos. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su historia de amor, nacida en la ficción y llevada a la realidad, inspiraba a millones y les recordaba que el amor verdadero sí existe. El declive, presión, diferencias y rumores Pero como dijimos al principio, no todo es color de rosa. La presión mediática, el escrutinio constante y las exigencias de sus carreras comenzaron a pasar factura. Los paparazzis, siempre al acecho, convertían cada salida, cada encuentro en un espectáculo público. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, analizaban cada gesto, cada palabra, buscando pistas de lo que sucedía entre ellos. Las diferencias profesionales y personales también jugaron un papel importante. Kerem con una visión más internacional, enfocado en su carrera y en proyectos fuera de Turquía, y Hande quizá más apegada a su país y a sus raíces. Sus agendas apretadas, los viajes constantes y la dificultad de pasar tiempo juntos, comenzaron a afectar la relación. Los rumores sobre posibles infidelidades, sobre la falta de compromiso de uno de los dos, y sobre la incompatibilidad de sus estilos de vida, comenzaron a circular con fuerza. La prensa, siempre atenta, alimentaba las especulaciones y generaba aún más presión sobre la pareja. La ruptura llegó inevitablemente como un duro golpe para los fans. El cuento de hadas había terminado, y el mundo se preguntaba, ¿qué pasó realmente? ¿Dónde se rompió la magia? Las versiones oficiales y las teorías no confirmadas Oficialmente no hubo una declaración pública que revelara los motivos de la separación. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la presión mediática, las diferencias profesionales y la dificultad de compaginar sus vidas fueron los principales factores. Las teorías no confirmadas, por su parte, fueron muchas y variadas. Algunas apuntaban a la falta de compromiso de Hande, quien, según algunos rumores, priorizaba su carrera y no estaba dispuesta a renunciar a ciertas oportunidades por la relación. Otros insinuaban la existencia de terceras personas, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Lo cierto es que tras la ruptura ambos decidieron mantener un perfil bajo, evitando declaraciones públicas y manteniendo la discreción sobre los detalles de su separación.
Asterisco asterisco el presente, caminos separados y el cariño que perdura asterisco asterisco. En la actualidad, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados. Ambos se encuentran enfocados en sus carreras profesionales, trabajando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. A pesar de la separación, el respeto y el cariño entre ellos parecen mantenerse. Nunca hubo una guerra de declaraciones ni acusaciones públicas. Se han encontrado en eventos y celebraciones, mostrando una actitud profesional y cordial. Es como si hubieran decidido poner fin a su relación amorosa, pero sin dañar el vínculo de afecto y respeto que construyeron durante su tiempo juntos. Asterisco asterisco, amor verdadero o estrategia de marketing. Un análisis personal asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente se amaron? ¿O fue todo una estrategia de marketing para impulsar sus carreras y la serie? Personalmente creo que el amor existió y fue genuino. La química que tenían en la pantalla era innegable, y las muestras de cariño que se dedicaron en la vida real eran evidentes. Sin embargo, el amor, a veces, no es suficiente. Las circunstancias, las presiones y las diferentes prioridades pueden llevar a la ruptura de una relación, por más fuerte que sea. En el caso de Kerem y Hande, la combinación de la fama, la presión mediática y las diferencias profesionales y personales probablemente influyó en la decisión de separarse. Pero eso no significa que el amor que sintieron no fuera real. Asterisco asterisco el legado de una historia que marcó época asterisco asterisco. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno que trascendió las fronteras y conquistó el mundo. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas, y nos demostraron que a veces la magia puede existir, aunque sea por un tiempo limitado. Su historia, aunque haya llegado a su fin, dejó un legado en la memoria de sus fans y en la historia de las series turcas. Sus personajes, Serkan y Eda, seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión. Asterisco asterisco conclusión y preguntas para el debate asterisco asterisco. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado analizar los hechos, desmenuzar los rumores y darles una visión clara y concisa de lo que sucedió. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿Creen que algún día puedan reconciliarse? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos y debatir sobre este tema apasionante. No olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.